Hola, buen día. Yo soy la doctora Janet Jaimes García, soy médico pediatra, soy médico oncólogo pediatra. Y bueno, estamos ya cerrando la recta final de estas semanas, ¿no? Con lo que son los temas de dermatitis atópica, enfermedad renal, síndrome metabólico y obesidad, asma, crisis asmática y cáncer infantil. Y pues el día de hoy vamos a iniciar esta semana con lo que es la dermatitis atópica, paciente pediátrico. La dermatitis atópica es considerada una enfermedad sistémica multifactorial, la cual se va a caracterizar por una alteración en lo que es la barrera cutánea. Generalmente esto con una afección o secundaria a una afección inmunológica que clínicamente va a resultar en lo que es un proceso inflamatorio de la piel asociado a eczema, a prurito, con un curso crónico, recidivante, con exacerbaciones y remisiones. Considerando pues que históricamente hay casos reportados, ¿no? En años ya previos, ¿no? En cuanto a esta enfermedad, ¿no? Aquí tenemos algunas imágenes, ¿no? de fotografías, ¿no? Pacientes ya con estas alteraciones en la piel reportadas, ¿no? En 1976, 1835, en donde ya había este reporte de lesiones en la piel. En cuanto a la epidemiología, pues es un proceso inflamatorio de la piel que se caracteriza por principalmente lo que es un prurito muy intenso, la piel seca, va a evolucionar de manera crónica y cursa con brotes. Y esto es importante entenderlo. A nivel mundial se tiene reportado una incidencia de 1 al 20%. Generalmente el 80% se va a diagnosticar en menores de 2 años. Hay una incidencia mayor, ¿no? Una relación 2 a 3 veces mayor en los países industrializados durante las últimas 3 décadas. La dermatitis atópica en la infancia se considera la enfermedad crónica de la piel más frecuente en la infancia. Generalmente es bien importante conocer que el 40-80% de los pacientes va a remitir antes de los 5 años y un 60-90% antes de los 5 años. Por lo tanto, pues la etapa adulta pues ya es menos la incidencia que pueda llegar a persistir incluso, ¿no? Aproximadamente, vean, ¿no? De todos los casos o los problemas dermatológicos presentados en una causa cística del 2004 al 2019, la patología dermatológica, ¿no? De 2.821 casos, el 3% correspondió a lo que es dermatitis atópica. Cuando la enfermedad se presenta en las primeras semanas o meses de vida, se considera que es un comienzo precoz y entonces hay una alta posibilidad de que el paciente llegue a presentar rinitis alérgica o asma. Esto constituye la famosa llamada marcha atópica, ¿no? El paciente presenta estos datos de dermatitis atópica, en el cual pues hay un pico en los primeros meses. Generalmente se va resolviendo. Sin embargo, pues hay una predisposición muy importante o hay una situación, ¿no? Muy relacionada a las cuestiones incluso alérgicas del desarrollo de otros procesos como la rinitis o el asma. Entonces, los factores de riesgo que nosotros podemos evaluar para el desarrollo es la edad, ¿no? Que se inicia de manera temprana, la severidad puede estar asociado a cuadros más severos, a un cuadro de que tenga un difícil control o no haya un adecuado control y niveles elevados de IgE. En cuanto a la etiopatogenia, pues sabemos que existen 3 factores, como es la predisposición genética, los genes que se involucran, son genes que participan, ¿no? en tener pues, un equilibrio en la barrera cutánea.
Aquí pues al estar alterándose estos genes, pues van a generar una alteración en la barrera cutánea y producen una inflamación persistente. De los genes mejor conocidos es la mutación del gen de la filagrina. En cuanto a la predisposición genética, tenemos pues que antecedentes familiares de enfermedades alérgicas, niños con dermatitis atópica y coexistencia en el propio niño de otras enfermedades alérgicas, como el asma, la rinitis o alergias a determinados alimentos, pues se va a dar, ¿no? Hay una prevalencia en cuanto a si a un progenitor está afectado hasta en un 60%, y en un 80% si ambos progenitores tienen alterados, hay esta alteración genética, ¿no? La disfunción, el siguiente punto es la disfunción de la barrera cutánea. En pieles especialmente secas, ¿qué ocurre? Hay una penetración, se facilita la penetración de múltiples alergénicos, irritantes, patógenos del medio ambiente. Esto es fundamental para el inicio y la progresión de la dermatitis atópica. Y bueno, el tercer punto es lo que es la inflamación persistente de la dermis, ¿no? En donde pues encontramos que existen estudios que sugieren, ¿no?, que en este proceso inflamatorio participa la activación de los linfocitos T y se encuentra principalmente un infiltrado inflamatorio que inicialmente es Th2 y de forma tardía pues son Las fases clínicas que tenemos en dermatitis atópicas van a ser 3, la fase lactante, la fase infantil y adolescente. La fase lactante incluye la edad de los 0 a 12 años. Las lesiones se van a caracterizar por un eczema exudativo, lo que conocemos la piel que llora. La localización son en las mejillas, en el cuello, en el cuero cabelludo, en las zonas de extensión de las extremidades. Y literal, como vemos en la imagen, ¿no? Es una piel que está llorando. Ahí proceso inflamatorio que genera un exudado, que generalmente es líquido, ¿no? En la infantil, que va a ser de la edad de los 2 a los 12 años, hay un eczema subagudo, ¿no? Generalmente esto se va a dar en lo que son la flexura cubital, poplitea, en la zona periorbitaria, en la zona peribucal y en el dorso de las manos. Tenemos lo que son la fase clínica del adolescente, que esto es ya en mayores de 12 años, hay un eczema crónico, ¿no? Ya hay una liquenificación, o sea, hay un proceso ya ahí de remodelación de la piel y se va a presentar principalmente lo que son las flexuras, cuello, dorso de las manos y de los pies. En cuanto a la clasificación por endotipos y fenotipos, pues tenemos los Th1, en el que participan interleucinas como la 1, la 6, el interferón beta y células dendríticas. Aquí vamos a tener la dermatitis atópica intrínseca y extrínseca en periodos intercríticos. Th2, la cual hay una sensibilización a alergenos asociados a pacientes con asma, hay una menor remisión y los pacientes tienen una mayor gravedad. Y los IG, respuesta está mediada precisamente por esta inmunoglobulina, generalmente puede haber alergenos intrínsecos y es importante recordar pues que el intrínseco en cuanto a fenotipo no va a cumplir criterios de un fenotipo extrínseco y en el extrínseco pues generalmente hay IG total elevada por arriba de 100 unidades y hay sensibilización a los alergénicos o alergénicos alimentarios, ¿no? Muy relacionada con las situaciones alérgicas. El diagnóstico de la dermatitis atópica es clínico. Nuevamente, tenemos que realizar una historia clínica en búsqueda de factores predisponentes que nos apoyen a la orientación diagnóstica y en la exploración física de las lesiones, ¿no? El diagnóstico básicamente se va a caracterizar clínicamente por una dermatitis
que va a cursar con prurito intenso y que es de carácter persistente o recurrente. La lesión básica que vamos a encontrar en la exploración física de la piel es el eczema mal delimitado que está relacionado a un prurito intenso. Las lesiones, estas lesiones que vamos a encontrar en la piel las vamos a clasificar de acuerdo al tiempo de evolución en agudas. Generalmente estas están caracterizadas por eritema, vesículas, exudado o escoriación. Y subagudas, que son pápulas eritematosas con descamación, con escoriación. Tenemos las crónicas van a estar caracterizadas principalmente por liquenificación, ¿no? Un engrosamiento en la piel, pápulas que pueden estar fibróticas y va a haber un aumento de los pliegues, ¿no? Entonces es importante a veces controlar, más adelante cuando veamos el manejo, ¿no? Porque una piel seca, como dijimos, pues permite que haya alteraciones en la barrera y por lo tanto puede haber complicaciones frecuentes, sobre todo por bacterias como es Staphylococcus aureus. Aquí tenemos algunas imágenes, ¿no? De pacientes que tienen lesiones en cara, en el cuello, ¿no? Pacientes ya más grandes en los cuales existen un engrosamiento de la piel, una liquenificación, ¿no? Obviamente hay huellas de rascado y hay datos, incluso a veces podemos encontrar datos de infección. En este esquema, pues, vamos a encontrar estas fases clínicas y las lesiones que podemos encontrar, por ejemplo, en la del lactante, como comentamos, el cuero cabelludo, la cara, los dedos de las manos, el tronco, caras extensoras de las extremidades y remite en algunos casos entre los 18 y 24 meses. En los niños de la etapa del paciente, la fase infantil, ¿no? Recordar que son las zonas periorales, la nuca, los pliegues de las zonas de flexión, como codos, muñecas, rodillas y tobillos, así como el dorso de las manos y los pies, ¿no? Y en ocasiones, entre los 2 y 5 años, remiten de manera espontánea. Esa es una gran ventaja, como comentamos, ¿no? Que generalmente hacia los 5 años los pacientes pueden tener una remisión hasta bastante alta, ¿no? En adultos, pacientes adolescentes, pues las lesiones pueden presentarse en la cara, en la nuca, en el cuello, en zonas de flexión, como son los codos, las muñecas, las rodillas y los tobillos. Aquí la diferencia probablemente sea la edad, el dorso de las manos y pies, y la cara, región extensor de los brazos y de los muslos. En cuanto a los criterios diagnósticos, esto es muy importante, existen los criterios de Hanifin y Rajkan. Estos criterios son criterios menores y criterios mayores. Entre los criterios mayores deben de estar presentes 3 o más de los criterios mayores. Esto es muy importante porque dijimos que el diagnóstico de la dermatitis atópica es clínico y el abordaje paraclínico va enfocado a esta parte de las situaciones relacionadas a factores intrínsecos, ¿no? Y alteraciones que comentamos previamente. Pero básicamente es importante reconocer o conocer estos criterios con la finalidad de hacer el diagnóstico clínico. Nos dice pues que los criterios mayores deben de estar presentes 3 o más de los criterios mayores, ¿no? Esto va a ser con respecto a la morfología, la distribución típica, que es las fases clínicas que ya comentamos, la liquenificación en flexuras en adultos, la afección de la cara, flexuras, superficies de la extensión en niños y jóvenes, la combinación de patrones en niños y adultos, el carácter crónico recidivante y la historia familiar o personal de atopia, ¿no? Entonces es muy importante porque dentro de la parte clínica nosotros vamos a evaluar signos y síntomas, ¿no? Con estos criterios. Posteriormente a esto debemos de valorar la gravedad, tener en cuenta para la parte del tratamiento estas situaciones con respecto a las complicaciones o los factores que favorecen exacerbaciones para pues hacer un buen control
y tratamiento de los pacientes que tienen dermatitis atópica. De los criterios menores es bastante amplio, también vamos a encontrar 3 o más de los siguientes criterios menores, y estos son la xerosis, la ictiosis, la hiperlinearidad palmar o la queratosis pilaris, la reactividad a pruebas cutáneas inmediatas, la IgE sérica elevada, el comienzo a edad temprana, la tendencia a infecciones cutáneas, especialmente lo que es Staphylococcus aureus y herpes simple, la conjuntivitis recurrente, el pliegue infraorbitario de Denny-Morgan, el queratocono, la catarata anterior subcapsular, el oscurecimiento orbitario, incluso de la región de las orejas, la tendencia a dermatitis en manos y pies en específicas, el eczema de pezón, la queilitis, los pliegues anteriores del cuello, el prurito al sudar, la intolerancia a las lanas, los solventes orgánicos, la intolerancia a alimentos, el curso influenciado a factores ambientales y el dermografismo blanco. Tenemos los criterios de Reino Unido simplificados y este nos dice que debe tener lesiones cutáneas pruriginosas o referencia paterna de rascado en los últimos 12 meses. Además, ha de presentar 3 de los siguientes hallazgos: historia de afección de los pliegues cutáneos, y aquí tenemos los pliegues cutáneos, historia personal de asma o rinitis alérgica o historia de enfermedad atópica en un familiar de primer grado en un paciente menor de 4 años, historia de gerosis cutánea generalizada en el último año, inicio antes de los 2 años de vida. No se utiliza principalmente si el niño tiene menos de 4 años, la dermatitis flexural visible, incluyendo lo que son la dermatitis de la mejilla, la frente, la cara externa de los miembros, en pacientes menores de 4 años. Entonces, que estos criterios son importantes que los tengamos pues a la mano cuando tengamos una enfermedad de la piel que se caracteriza por una inflamación crónica, que hace brotes, ¿no? Porque aquí tenemos que evaluar principalmente fases clínicas y criterios para poder determinar si se trata de una dermatitis atópica. Por otro lado, es importante valorar lo que es la gravedad. Entonces tenemos una escala, SCORAT, el cual va a valorar 3 parámetros. El punto A es la extensión del área afectada por la dermatitis, expresada en porcentaje de superficie corporal afectada por la inflamación. Generalmente aquí podemos utilizar la regla de los 9 como un instrumento de medida. Y estas escalas nos van a clasificar la gravedad en leve, moderada y grave. Entonces, ese es uno de los parámetros que valora esta escala. El punto B es valorar la intensidad de las diversas lesiones, considerando 6 tipos, lo que es eritema, edema, pápula, exudado y costra, escoriación, liquenificación y sequedad, puntuándose cada una de 0 a 3 y supone hasta el 60% del total. Y el otro rubro que se valora en esta escala es los síntomas subjetivos en los 3 últimos días, que va a ser prurito, pérdida del sueño, dando a cada uno de estos un puntaje entre 0 a 10 puntos y representa un 20% del total del puntaje. Entonces, este índice vamos a valorar A entre D5 más 7 por B entre D2 más C. Dependiendo de nuestro puntaje, vamos a establecer los 3 grados, que serían leve, moderado y grave, ¿no? Una puntuación de 0 a 5, una puntuación de 25 a 50 y grave para una puntuación mayor de 50 puntos, ¿no? Y entonces aquí tenemos lo que vamos a valorar en cuanto a la extensión, la intensidad y los síntomas. Y vamos dando el puntaje para posteriormente acá dar esos puntos que obtuvimos y hacer esta ecuación y sacar nuestro índice de SCORAT. En cuanto al abordaje paraclínico,
Hay que recordar que 80% de los pacientes pueden tener una IgE elevada, por eso sería un parámetro a medir. Importante, ¿no? Si hay esta paciente antecedente o búsqueda de esta parte alérgica, pues hacer pruebas cutáneas, ¿no? Y o IgE específica para alergenos. En cuanto al diagnóstico diferencial es bastante amplio y es importante, pues quizá de alguna manera mencionarlos, ¿no? Estos diagnósticos por pues algunas situaciones que pudiéramos de alguna manera considerar. Y entonces tenemos como diagnósticos diferenciales la dermatitis seborreica, la dermatitis por contacto, la dermatitis alérgica por contacto, ¿no? Estas dermatitis de contacto básicamente se caracterizan porque la lesión va a ser donde estuvo el contacto, ¿no? Ya sea irritativo o alérgico, pues va a ser en esa parte, ¿no? La escabiosis o sarna, ¿no? Que generalmente son lesiones lineales que siguen un patrón y entonces es la gran diferencia. El limpético, el síndrome de la piel escaldada por estafilococo, las infecciones micóticas, las infecciones virales, las infecciones graves, ¿no? Por herpes simple, local o diseminado, la psoriasis, las enfermedades metabólicas como son la deficiencia de zinc, deficiencia de biotina, fenilcetonuria, inmunodeficiencias como el síndrome de Wiskott-Aldrich, el síndrome de hiper-IgE, el síndrome de Omenn, enfermedades malignas como son las enfermedades relacionadas a enfermedades como son los linfomas cutáneos, que son las T, la histocitosis, la dermatitis herpetiforme, serán de los diagnósticos a considerar. ¿Cuáles son las complicaciones que puede presentar un paciente con dermatitis atópica? Pues como dijimos que hay una alteración en la barrera cutánea, generalmente estos pacientes llegan a tener infecciones bacterianas hasta en un 90% por estafilococos, lesiones herpéticas o eczema herpético, el molusco contagioso, que serían las complicaciones más frecuentes. Aquí en estas imágenes, en la primera, en los dedos vamos a ver unas lesiones por estafilococo y en las que están en esta región de cuello, un eczema herpético. Ahora bien, en base al tratamiento, vamos a nuestros objetivos, pues, o nuestras metas, tienen que ser reducir los síntomas, como es el prurito y el eczema principalmente, ¿no? Es lo que tenemos que reducir, prevenir exacerbaciones o brotes, ¿no? Y minimizar los riesgos de tratamiento. Los pilares fundamentales en el tratamiento de la dermatitis atópica van a ser la hidratación de la piel y los esteroides tópicos, aunque pues tenemos reservados otros tratamientos para pacientes que tienen dermatitis atópica grave y que pueden requerir tratamientos sistémicos o fototerapia. Es muy importante recordar siempre en este manejo que se requiere un apoyo de las familias, se requiere desdramatizar la enfermedad, comprender que el curso va a ser crónico, va a ser con brotes, exacerbaciones, y pues esto es parte de lo que el paciente con dermatitis atópica va a vivir, ¿no? Tenemos esta parte, ¿no? Que dijimos la base de nuestro tratamiento. Los pilares fundamentales pues va a ser la hidratación de la piel como parte del tratamiento. En segundo lugar pues tenemos los esteroides tópicos y otros, ¿no? Ya en niveles más altos en tratamiento que puedan requerirse ya en pacientes con dermatitis pues graves, ¿no? O con un curso que tenga resistencia a la mejoría, ¿no? Como parte inicial para evitar las exacerbaciones, pues son todos aquellos cuidados de la piel, ¿no? Tenemos que evitar bañar al niño muy frecuentemente sin aplicar cremas hidratantes o emolientes, ambientes que tengan poca humedad, que haya estrés, que haya piel seca, tenemos que evitar una sudoración abundante, evitar el uso de suavizantes y detergentes. Debemos de eliminar de la dieta algún alimento que sea bien tolerado por el paciente, a menos que, ¿cuándo evitarlo? ¿Cuándo eliminarlo? Cuando tengamos pruebas cutáneas positivas o IgE específica para tener un sustento de la eliminación de este alimento, ¿no?
Los cuidados incluyen varias situaciones, ¿no? Como evitar el uso de maquillaje, utilizar protectores solares a base de minerales, humectar la piel antes de nadar, evitar la depilación láser, evitar los tatuajes, la joyería de oro como el níquel, baños cortos, menos de 5 minutos, uso de productos neutros, uñas cortas, ropa de almidón, cremas hidratantes. Para el manejo del prurito, en cuanto al uso de esteroides tópicos, pues una clave para ver su eficacia o que está funcionando, pues es que haya respuesta en cuanto a ceder el prurito, ¿no? Y entonces si este no desaparece, no podemos suspender el esteroide tópico. Y entonces, otra parte, aparte del manejo del prurito, que estuvo relacionado con el uso de los esteroides, tratar una infección, ¿no? Cuando ya tenemos una infección agregada, pues podemos manejar antibióticos tópicos o sistémicos, va a depender de la extensión de la infección. En el caso de algo local, pues tenemos el ácido fusídico o la mupirocina tópica 2% en crema, que se aplica 2 veces al día durante 1 o 2 semanas. Y en el caso de lesiones extensas, es preferible utilizar antibióticos sistémicos, como son las cefalosporinas de primera o segunda generación. Tenemos la opción también de amoxicilina clavulanato por 7 a 10 días. Entonces, de manera inicial, la terapia base, ¿no?, que está en el recuadro azul de esta imagen, va muy relacionado a la educación, a la hidratación, a la relación, a los cuidados de la piel, a evitar los alergénicos, en caso de que ya esté documentado, ¿no? En el caso de un paciente que tiene una dermatitis atópica leve, puede valorarse la terapia con un esteroide tópico, inhibidores de calcineurina, antisépticos y ropa cubierta o lo que son las compresas húmedas, ¿no? En el caso de un paciente con una dermatitis atópica moderada, pues ya utilizamos inhibidores de calcineurina, esteroides, clase 1, clase 3, terapia con fomentos húmedos, terapia con rayos UV, terapia climática, psicológica. El paciente que tiene una dermatitis atópica, pues ya son casos complejos que deben de ser referidos de manera oportuna, incluso pueden requerir hospitalización para un manejo de tratamiento inmunomodulador. La otra parte que incluye el tratamiento es el tratamiento de la inflamación, ¿no? En el brote agudo se recomienda esteroide tópico 1 a 2 veces al día durante un periodo inferior a 2 semanas. ¿Cómo elegir el esteroide? Bueno, el vehículo. Dependerá de la localización y el tipo de eczema. Por ejemplo, en las lesiones exudativas se utilizan cremas o emulsiones. En el caso de las emulsiones, solo si está afectado el cuero cabelludo. En el caso de lesiones crónicas o liquenificadas, utilizamos pomadas o ungüentos. Este es un ejemplo, esta imagen de compresas húmedas o fomentos húmedos que generalmente se aplican después del esteroide. Por otro lado, lo que es la cantidad del esteroide, pues va a ser calculada con la unidad de punta dedo. Esto equivale habitualmente a 0.5 gramos. Si la cantidad de crema, ungüento, exprimida en tubo con una boquilla de 5 milímetros de diámetro, aplicada desde lo que es el pliegue distal de la cara palmar de la yema del dedo índice. En esta cuadro vemos la cantidad calculada con esta unidad de punta dedo para cada una de las regiones de acuerdo a las edades. Por ejemplo, en el caso de paciente 3 a 6 meses con afección en cara y cuello es una cantidad de 1 unidad punta dedo. En tórax y abdomen esto es 1 unidad, en la espalda es 1.5 unidades, en el brazo y la mano 1.1, ¿no? Y así se va hasta la etapa del adulto.
En relación a la potencia del esteroide, ¿no? Va en función de la localización de las lesiones. Por ejemplo, en los pacientes que tienen cara, axilas, ingles, genitales, requerimos utilizar esteroides de potencia baja y solo si no hay mejoría, subimos la potencia, ¿no? Y es muy importante evitar la exposición al sol. En pacientes que tengan lesiones en tronco, extremidades y cuero cabelludo, se utilizan esteroides de potencia media y si no mejora, puede subir a una potencia alta. En las reagudizaciones, ¿no? Que no se controlan un esteroide tópico, podemos dar ciclos cortos de esteroides orales. La dosis recomendada va a ser prednisona a una dosis de 0.5 miligramos por kilo por día. Y esta se mantiene hasta que se resuelvan los brotes, ¿no? Y posteriormente se debe hacer una reducción de la dosis de manera progresiva 1 o 2 semanas. En estos cuadros tenemos esteroides, los de baja, los de media, los de alta y de muy alta potencia, ¿no? Entonces tenemos que los de baja tenemos la hidrocortisona al 1 al 2.5%, el acetato de metilprednisolona al 0.25%, la dexametasona al 0.1.2%, la flocinolona al 0.0025%. Y la media tenemos el prednicarbato al 0.25%, aldometasona al 0.05%, la betametasona al 0.025%, la clobetasona al 0.05%, la doximetasona al 0.5%, la flocinolona al 0.006% al 0.01%, la fluocortina al 0.75%, la hidrocortisona al 0.1% y el butirato de hidrocortisona al 0.1%. Tenemos los de acción o de potencia alta, como está el dipropionato de betametasona al 0.05%, el dipropionato de beclometasona al 0.025%, el valerato de betametasona al 0.5%, la budesonida al 0.025%, el diflorazone diacetato al 0.05%, el butirato de hidrocortisona al 0.1%, el aceponato metilprednisolona 0.1%, el furoatomometasona al 0.1%, la triamcinolona al 0.1% y la fluticasona al 0.1%. Y de acción muy alta tenemos el propionato de clobetasol 0.05% y el alcinonido al 0.1%, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque la potencia la vamos a elegir de acuerdo a la localización. Otras opciones que tenemos de terapia para las dermatitis atópicas definitivamente pues es un manejo ya por el especialista, el experto en estos padecimientos, pues pueden ser otros tratamientos, ¿no? Como son los inmunomoduladores tópicos. Tenemos a los fármacos inhibidores de la calcineurina, nos va a dar, es una alternativa antiinflamatoria al uso de esteroides tópicos. Aquí tenemos el tacrolimus en pomada de 0.03% a 0.1% y el pimecrolimus, que es crema al 1%. Estos medicamentos están aprobados en Europa y Estados Unidos para los pacientes que tienen dermatitis atópica mayores de 2 años. La aplicación es 2 veces al día en piel seca con un periodo máximo de uso de 6 semanas. El efecto secundario más frecuente que se observa es la sensación de quemazón e irritación cutánea que está reservada a la zona de aplicación. Otras alternativas, pacientes con dermatitis moderada grave que no responden al tratamiento convencional pueden ser inmunosupresores sistémicos como es la ciclosporina A. Generalmente está reservada por una dermatitis atópica grave que no responde a los esteroides. Tenemos otras opciones como la atropina, el micofenolato, el mofetilo, el metotrexato, si es que la ciclosporina no es efectiva, ¿no? O está contraindicada, y tenemos las inmunoglobulinas endovenosas. Otras opciones que tenemos es la fototerapia, ¿no? Los rayos UV B de banda que nos van a dar como un efecto pues antiinflamatorio y reducir la colonización por Staphylococcus aureus, y no está indicado en los menores de 12 años.
Tenemos agentes biológicos como el omalizumab, que es un anticuerpo monoclonal anti-IgE, el dupilumab, que es un anticuerpo monoclonal humano que se une al receptor de la interleucina 4 y generalmente está recomendado utilizarse en mayores de 18 años. Por otro lado, nuestra guía de práctica clínica en México nos dice que si nuestro paciente tiene el diagnóstico de dermatitis atópica, debemos de evaluar de manera inicial la extensión y la severidad, ¿no? Y ya vimos la escala con la que evaluamos estos parámetros clínicos, ¿no? Nosotros debemos de instalar, pues, medidas generales con respecto a los cuidados de la piel, ¿no? Recomendaciones que nos da la guía de práctica clínica es un baño diario, y ya dijimos que menos de 5 minutos, ¿no? Un dormitorio libre de polvo, una dieta balanceada, ropa de algodón, el corte de las uñas, los emolientes, que dijimos que es base, es pilar del tratamiento de la hidratación y la educación del paciente. El paciente tuvo remisión, entonces, un paciente que probablemente solo requiere un seguimiento. El paciente no hay remisión, entonces tenemos que reevaluar la actividad de la enfermedad para determinar si este paciente pues está teniendo una mayor severidad de las lesiones o una refractariedad. Si nuestro paciente tiene una dermatitis atópica leve, pues podemos utilizar un esteroide tópico de baja potencia por 7 a 14 días. Si el paciente tiene, en cuanto a la evaluación que hacemos, ¿no? De la severidad, si nuestro paciente tiene una dermatitis atópica moderada, pues podemos utilizar esteroides tópicos de potencia, moderada, y esto puede ser de 3 a 5 días en cara, cuello y 7 a 14 días en el resto del cuerpo. Aquí nos da ya la opción del tacrolimus y el pimecrolimus, ¿no? Si el paciente es severo, entonces tenemos la opción de los esteroides tópicos de alta potencia, más esteroides orales, más todo lo que hemos mencionado. Y esto, pues básicamente estas dermatitis atópicas ya moderadas a graves, pues son de manejo de personal expertise en estos problemas de la piel. Si hay una persistencia, ¿no? Hay que tratar infecciones o evitar complicaciones infecciosas, y tenemos que reevaluar al paciente buscando los factores que exacerban estos cuadros o que generan una persistencia de las lesiones, ¿no? Aquí nos recomienda, por ejemplo, de mantenimiento tacrolimus, pimecrolimus tópico cada 12 horas para prevenir la progresión de la enfermedad ante los primeros signos y síntomas, y esteroides tópicos de forma intermitente. Entonces es importante que nosotros, cuando hagamos un diagnóstico clínico de una dermatitis atópica, no dejemos de evaluar los factores predisponentes, los factores de riesgo, hacer la clasificación para determinar el tipo, conocer las fases clínicas, conocer el control que está teniendo, la severidad, porque de acuerdo a ello, pues son las recomendaciones en cuanto al manejo del tratamiento. Y dijimos que los pilares pues van a ser la hidratación de la piel y los esteroides tópicos. Los esteroides tópicos, dependiendo si es leve, moderada, severa, vamos a utilizar de baja, de intermedia o de alta potencia. Y bueno, pacientes con la dermatitis grave, hay una amplia gama ya de tratamientos que pueden ser utilizados, pero que generalmente estos ya son objeto de tratamiento del especialista expertise. Sí es importante saber cuándo debemos de referir a un paciente, ¿no? Un paciente que tiene una dermatitis atópica moderada o grave, que no responde al tratamiento tópico con esteroides o inmunomodulador, o que tenga recidivas muy frecuentes. Cuando se plantean dudas en el diagnóstico, es importante descartar otros problemas, ¿no? Como son las inmunodeficiencias. Entonces, en esos momentos, pacientes que deben de recibir atención especializada. Y con esto pues concluimos el tema de dermatitis atópica. Agradezco pues su atención.